el ciclo que cae en dramaturgos arranca hoy con nuestro querido artista local Guillermo Giannicola. Bueno, es un impulso desde el Centro Provincial de las Artes, el Centro de Teatro Auditorio, y estamos acá muy contentos para poder compartir lo que sería la cocina, ¿no es cierto?, de las obras, de las creaciones que muchos vemos ya como una puesta en escena, como público desde el teatro, y bueno, hay todo un mundo que no se termina de ver y que me parece que está muy bueno, que tiene que ver con los procesos creativos y saber un poco más y dar visibilidad a esos tipos y tipas que a veces están desde la lapicera más adentro y no se les ve nunca, ¿no? Así que bueno, saber un poquito más de ellos, y así que hoy vamos a estar con Guillermo y también con Daniel Galvaroni, que es un dramaturgo nacido en La Plata, que ya vamos a presentarlo con más profundidad. Vamos a dejar hablar sobre la vela de dispersiones, que es el plan del día de hoy, ¿no? ¿Bien? Gracias. Bueno, vamos hoy a hacer algo bastante difícil para mí, que es hablar de teatro. En principio eso ya me parece como algo que me hace un poco de ruido, porque, digamos, yo tengo como un precepto de que la obra siempre habla por sí misma, y donde más cómodo me siento hablando es escribiendo una obra o haciéndola. Entonces ahora me siento un poco incómodo hablando fuera de la obra. Yo tengo como una premisa que es que todo lo que tiene para decir una obra debe estar siempre adentro de la obra, ¿no? Entonces a mí un poco esos programas de mano de las obras que son muy explicativos y que te dicen acá el personaje no me gusta que todo lo que se tenga que entender esté dentro de la obra. Por eso ahora charlar me pone un poco en contradicción. Entonces vamos a encarar esta charla no como una ilustración o una explicación de la obra La Vela Dispersiones, sino como de lo que voy a hablar básicamente del proceso creativo, es decir, de cómo se hizo, que eso sí puedo contarlo, de cómo la obra fue creada, y además de algunos puntos de contacto de esta obra, de nexos, de relaciones con otras obras, y de algo que podemos llamar autoinfluencia o autorrobo, ¿no? Además, en esta obra, en La Vela Dispersiones, les voy a dar algunos datos. Es una obra que estrenamos en diciembre del año pasado. En esta obra también hay como un juego con la intertextualidad, es decir, con tomar elementos de otras obras mías, anteriores. Entonces, es la única vez que hice esto en una obra, entonces también vamos a hablar de esa intertextualidad. La Vela Dispersiones es una obra que sucede en una casa, no en cualquier casa, sino en la casa del autor. Trata el tema de la obra, es un escritor en un instante crítico de la escritura, en ese momento en donde todo está por definirse y en ese momento en que el escritor está trabado en una parte de la obra. Ese es el conflicto central de la obra. Es el momento de la toma de decisiones, del escarceo, de la conjetura, de la dispersión, de la seducción de las imágenes. Ese momento en que no podemos plasmar nada y nos vamos seducidos por algo que aparece. Eso es lo que sucede en nuestra obra. El público ya está adentro y la obra todavía no terminó de escribirse. Eso es un poco de lo que pasó. Yo les voy a ir contando. ¿Se escucha bien? Sí. Voy a tratar de no aburrirlos demasiado. También considero que el tema de la picada y el vino puede ser contraproducente, sobre todo para mí, que estoy acá y yo hablo y todos comen y toman. Entonces por ahí a los 10 minutos voy a estar hablando, y si veo que están todos como en otra, voy a parar. Y también tenemos esto del chanchito, que es como el logo del ciclo, que ya hoy es un buen indicio. El primer encuentro se nos escapó el chancho. Tenía que estar por acá colgado. Bueno, un poco lo que a mí se me ocurrió fue eso, hablar del proceso creativo de la obra, que es como, de algún modo, abrir para todos ustedes algo que es como una caja negra de la obra que
tenemos muy íntimamente yo y los actores y solo lo sabemos nosotros, y abrirles a ustedes cómo fue el proceso para arribar al resultado que ustedes vieron o no, o que van a poder ver en la obra, ¿no? El principio, el inicio de la obra es azaroso siempre. En el caso de La Vela Dispersione, esta obra fue escrita durante el año 2009 en una máquina de escribir, porque yo no tenía computadora entonces, y yo escribía con algo que había leído un reportaje a Burroughs y me había enterado de algo que se llamaba cut up, que es una cosa que usaban los surrealistas, que era escribir una página y recortar, y después volver a unir los párrafos en diferente orden, ¿no? Como tratando de que los párrafos y los escritos. Entonces yo había escrito la obra así, y la recortaba y la pegaba con boligoma en diferentes órdenes, y buscando, y lo hice varias veces ese procedimiento. Sobre fines del 2009 me compré una computadora en base a ahorrar mucho tiempo, y coincidiendo con una traba creativa real que no podía terminar de escribir la obra, la pasé a la computadora y la dejé abandonada y nunca más la leí. Entonces, la idea original de esta obra, como yo les dije, se hace en una casa, pero no se puede hacer en cualquier casa. O sea, no la podemos llevar de gira, a no ser que yo me mude, porque la obra se tiene que hacer como un precepto de la obra en la casa del autor. Pero la idea inicial de esta obra es que esa casa donde fue escrita esta idea era otra casa, la que yo vivía antes, la que yo vivía en 2009. Y inclusive había diseñado una especie de flyer, que es anecdótico esto, pero que decía un poco así. Mi casa quedaba en la calle Levenson y Peralta Ramos, por el barrio El Martillo. Y el flyer decía así: Gianícola hace una obra en su casa que queda en la Loma del Culo. Colectivos 555, 52, 91 y 93. O sea, la idea era como mucho más extrema todavía. El público tenía no solamente que trasladarse a la casa del escritor, en un lugar más o menos céntrico, sino a un barrio periférico. Eso fue como uno de los disparadores, digamos. Otra particularidad es que esta obra se llamaba, en su origen se llamó Personajes, y que es un título, para los que lo vieron, que quizás esté hasta más bueno que La Vela Dispersione para esta obra. Quedan 64 páginas nomás. Yo había escrito anteriormente a esta obra una obra llamada Personas. Entonces había ahí como una especie de berretín de hacer... Hay un acople, ¿no? No, es una máquina de café o algo. Yo había escrito Personas y luego había como un berretín en esto de escribir personas y después personajes, y tenía el proyecto de que iba a ser como una especie de díptico, personas y personajes, y había otro díptico que se iba a llamar Objetos y Sujetos. Eran otras dos obras que iba a escribir, de las que tengo solamente el título. Bueno, Personas se estrenó en el 2010, actuaban Alejandro Frenkel y Maximiliano Mena, fue uno de mis más grandes fracasos. Hicimos 8 funciones y la levantamos. Quizás esto que les decía, el nombre Personajes habla más de esta obra, ¿no? El tema de los personajes en La Vela Dispersione está todo el tiempo, hay como un planteo sobre el tema del personaje en el teatro. Hay un texto que dice: personaje, tengo que tener cuidado de no tropezarme con los personajes, de no pisarlos. Y hay otro que dice: ¿quién es el personaje de quién? La obra, en realidad, La Vela Dispersione, es un homenaje, es decir, un robo a la película 8 y medio de Federico Fellini. Esto fue totalmente consciente y deliberado. Es decir, yo intentaba hacer una versión propia de 8 y medio. Estaba y sigo fascinado con esa película, entonces investigué un poco. Y también investigando la película supe que la película 8 y medio, antes de llamarse 8 y medio, un título optativo que tenía Fellini era La Vela Confusione. Entonces de ahí, parafraseando, es decir, afanando eso, vino a darse lo que en un principio fue el subtítulo de la obra,
la vela dispersión. Esta obra se iba a llamar Personajes y abajo la vela dispersión. Finalmente terminó llamándose la vela dispersión. La obra quedó inconclusa a fines de 2009, como les decía, no la podía cerrar. Hubo una traba real y no puede cerrarla. Lo único que puede hacer es ponerla en un archivo, en Word, en la compu, y la cajoneé ahí. Y no la volví a tocar ni leer nunca más hasta mediados de 2015. En el medio pasaron 6 años, es decir, hice muchas otras obras y muchas otras cosas. Acá hay un apartado de 23 páginas que vamos a iniciar que se llama Influencias o autoinfluencias, que es un tema que a mí me interesa mucho y que es como esta obra se va cruzando y va encontrando líneas y puntos de contacto con otras obras de mi autoría y de otras autorías. A fines del 2012 yo estreno una obra que se llama Fausto y la sed, que es una versión del Fausto de Goethe. Ahora, yo les digo esto, Fausto y la sed tiene muchas influencias de la vela dispersione. Es decir, si no hubiese existido la vela dispersione, Fausto y la sed hubiese sido distinto. El tema del Fausto es vender el alma al diablo, y un par de años antes, es decir, en la vela dispersione, yo había escrito el texto «Abbiamo venduto l'alma alla comodità». Entonces, esa es la línea por ahí que conecta estos dos trabajos, y quizás la idea de hacer el Fausto se me ocurrió porque ya había tratado el tema de vender el alma en la vela dispersione. No lo sé. Hay un tema de la un texto de la vela dispersione que dice, se los leo en italiano falso, lo van a entender, no se preocupen. Aclaro, hago un paréntesis aquí, la vela dispersione está escrita en italiano falso, que es un idioma que nosotros hemos inventado y que es algo que hay que seguirlo con mucho rigor, porque es como el italiano, pero donde no sabemos una palabra, la inventamos. Tiene esa regla básica. Luego nos vamos a explayar un poquito sobre eso. Este texto de la vela dispersione dice así: comodità de no pensare, de no lavorare para lo que uno debe lavorare, de no facer niente, la comodità de no sentire, de no reflexionare, de no compartire, la comodità de no amare, de no comprometterse, la comodità de aver facciato un'arte obsequente, un'arte no desafiante, accomodato, la comodidad de no asumir riesgos, de un arte sin perigolo, la comodidad de una vida segura, de una seguridad cómoda, a costa de vivir esclavo, la comodidad de la esclavitud. Habíamos venduto l'alma a la comodidad. Ese texto, escrito 3 años antes de hacer el Fausto y la sed, creo que de algún modo termina, y luego hay una escenita de Fausto y la sed, que no la voy a leer ahora, en donde también se retoma este tema de que la venta del alma al diablo quizás actualmente sea esa, ¿no? Una de las formas de vender el alma al diablo sea vender el alma a la comodidad. Lo que vamos a hacer ahora es, para que ustedes vean cómo hay líneas insospechadas de conexión entre un trabajo y otro, le vamos a pedir a Cecilia Pugliese que pase al piano y toque otra canción. Dicen que ahora en septiembre se rumora que ya va a empezar con la primavera, pero del ajeno, ese es el negocio. Antes de componer esa canción, yo había escrito un texto que se llamaba «Dicen que esta temporada va a estar buenísima», y que lo subí al Facebook, y ese texto fue a su vez hijo de un texto que es de la vela dispersione, que es un monólogo de la mamma, del cual voy a decir el cachito que tiene que ver con la temporada, que dice así: pero igual decían que la temporada iba a ser buenísima y no vino nada de gente, ni comparación con otros años. Cuando yo era joven acá venía mucho turismo. La temporada empezaba en diciembre y terminaba en abril o más. Empezaba en noviembre y terminaba en mayo. ¿Qué digo? Empezaba en agosto y terminaba en el otro agosto. Y ahora mirá, estamos a 15 de enero y recién está empezando.
Además, para ser breve, el monólogo es bastante largo, en el monólogo de la mama hay una vuelta al año muy similar al recurso que se usa, al procedimiento que se usa en la canción. Entonces, de algún modo también la temporada, que es una canción compuesta en 2010, está influida por La Vela de Dispersiones, que se estrenó en 2015, La Máquina del Tiempo. Vamos a otro apartado que se llama intertextualidad, es decir, acá vamos a hablar un poquito y brevemente acerca de esto que les decía hoy, ¿no? La intertextualidad es cómo conecta La Vela de Dispersiones con otras obras de mi autoría. Ya nombramos dos. Una intertextualidad es con la canción La Temporada de la Banda de los Ausentes, otra con Fausto y la Sed. Hay otra intertextualidad con la obra Los Fines, que es una obra que yo estrené en enero de 2007. En otra parte del monólogo de la mama, ella dice: ya se viene Navidad, otra vez, ya este año que comeremos, porque el año pasado comimos pollo, este año va a haber que hacer otra cosa. Bueno, si no comemos pollo igual. No, otra vez pollo no me gusta andar repitiendo. Los Fines era una obra que era una única escena que se repetía permanentemente durante toda la obra con leves variantes. Era la última escena y sucedía, y les leo unos textos breves para que vean cómo me autoafané. Mercedes: más pollo, Raúl. No, yo te agradezco. Mercedes: hoy fue a visitar al novio. Mercedes: ¿quién? Mercedes: ¿quién? La nena. Mercedes: deja a Mercedes en paz. Mercedes: ¿te parece lo mismo de siempre eso? Raúl: che, que está inestable. Mercedes 2: yo estoy inestable, ¿y ustedes qué? ¿Y vos? ¿Vos sí estás estable? Raúl: estaba riquísimo el pollo. Mercedes: estaba igual que siempre. Raúl: no, estaba diferente. Mercedes: no, estaba igual. O sea, hay algo afanado, no me digan que no. Además, en Los Fines, en esta obra, el tema de siempre lo mismo, todos los años lo mismo, era central en esa obra, ya que la obra estaba, como les decía, construida sobre una misma y única escena que se repetía permanentemente, ¿no? La escena se repetía con la misma monotonía que el pollo para cada fin de año. Otra intertextualidad: la escenografía de la obra Disparate, que estrené en 2004, la mesa, los banquitos, la licuadora con una lamparita dentro, forman parte de la instalación en el espacio que el público transita en La Vela de Dispersiones. Es decir, que ahí también hay una intertextualidad con la obra Disparate. Floresta, otra obra que está tomada también por La Vela de Dispersiones. Textos acerca de la repetición que hay en Floresta y en La Vela de Dispersiones. En La Vela de Dispersiones hay un texto que dice: se está repitiendo, no me repito. Sí, se está repitiendo, no me repito. Repetitivo yo, repetitivo no, es intertextualidad. Eso es La Vela de Dispersiones. Y en Floresta la madre dice: reiterativa no, reiterativa no. Y decrépita, lo que se dice decrépita, yo me siento bien, estoy mucho mejor. O sea que ahí también hay otra intertextualidad. En Fausto y la Sed ya les nombramos el tema de la venta del alma a la comodidad, nombrada en La Vela de Dispersiones, pero además otra se nos escapó el chancho. Otra intertextualidad que hay con Fausto y la Sed es el recorrido. Es decir, en La Vela de Dispersión empieza afuera de mi casa y los espectadores, luego de ingresar, hay unas primeras escenas en el comedor y en la cocina, y luego hay un traslado por la casa, todo un paseo. Y en Fausto y la Sed ya lo había hecho. O sea, eso. Pero como les decía, esto es consciente, es decir, fue como el juego de la obra, La Vela de Dispersiones. Vamos a meter toda la intertextualidad en esta obra. Otra intertextualidad que hay es con Un beso único, que es una obra que estrené en noviembre de 2007, en donde hay un texto en que se lo nombra al señor Ubú. Hay también intertextualidad con Romeo y Julieta, que no la escribí yo, no me la adjudico. Y digamos, uno de los personajes de La Vela de Dispersiones maneja una hipótesis de hacer una obra y maneja la hipótesis de que Julieta sobrevivió en la cripta. Estaba dormida realmente y no murió ahí, sino y después se la llevan escondida y se hace vieja. Bueno, vayan a ver la obra y van a ver.
Y también hay textos, hay un texto en La Vela de Dispersiones de Julieta. Y hay otra intertextualidad más que es con Il Periplo, que es la otra obra que estrenamos en 2015, porque Il Periplo es otro trabajo que está en italiano falso. Y cuando empezamos a trabajar con Il Periplo, con el italiano falso, quizá ese fue el disparador para que yo recobrara este texto del 2009 y lo recuperara, porque estábamos ensayando con el grupo que luego terminó el proceso de La Vela de Dispersiones, y estábamos no sabiendo bien qué hacer, tirando hipótesis sobre qué obra hacer, y quizás porque en Il Periplo empezamos a hablar en italiano, quizá por eso, digo, es mi hipótesis, quizá por eso yo me acordé que había escrito una obra en italiano falso hace 6 años, quizá por eso la fui a leer para ver si rescataba algo, quizá la leí y decidí leérsela a los actores, y quizá por eso los actores me dijeron, dejemos lo que estábamos haciendo, hagamos La Vela de Dispersiones. Entonces El Periplo quizás fue, si no hubiese salido ese proceso, capaz que La Vela de Dispersiones no existía como tal. También hay otras intertextualidades más mínimas, y hay muchas más, lo digo, menos visibles, como se lo nombra a Augusto Boal, y también hay un juego con la palabra veronese, que quizá también sea como una especie de alusión velada a cierto dramaturgo porteño. Entonces yo aquí he hecho un cuadro en PowerPoint, por favor, gracias, en donde se ve, falta el periplo porque hubo un error de tipeo, pero el periplo atraviesa todo esto, pero ahí se ve, ¿no? 8,5 como centralmente de donde afanamos todo, y luego Floresta, Disparate y los fines influyen, digamos, conscientemente, mientras escribíamos La Vela de Dispersiones, habíamos tomado la premisa de hacer intertextualidad y de usar cosas de esas obras. Personas influyen de algún modo en esto de hacer ese díptico que nunca fue, que era personas y personajes. ¿Y aquel lado cuál está? Romeo y Julieta, La Banda de los Ausentes y Fausto y Lacet como obras influenciadas por La Vela de Dispersiones, pero estrenadas mucho antes, El Túnel del Tiempo. Con esto queremos decir que no todo es lineal tampoco. Otra de las cuestiones que tiene también La Vela de Dispersiones es que es autorreferencial. Digamos, hay mucho de ese juego de la autorreferencia, y eso también plantea como algo muy interesante, digamos. Y eso también de algún modo está afanado a Disparate, ¿no? En algunos aspectos. En Disparate hay un personaje tiene un texto, el personaje tiene un texto todo el tiempo, y al final de la obra se devela que ese texto que tiene ahí es el texto de la obra de la cual él es un personaje. Entonces aquí hay un tema que sería lo que llamamos puesta en abismo, ¿no? La puesta en abismo es ese juego de mamushkas o de cajas chinas, en donde un personaje se da cuenta de que un personaje es un escritor y él se da cuenta que está siendo a su vez escrito. Entonces pasamos al próximo, por favor. Esto sería un ejemplo de puesta en abismo, ¿no? Una mano que dibuja otra mano. También otro ejemplo de puesta en abismo puede ser la serpiente que se muerde la cola, o el espejo que se refleja en el espejo, o ¿cómo se llama? El pintor de las meninas, Velázquez, que aparece, se lo ve dentro del cuadro que está pintando. En La Vela de Dispersiones hay permanentemente un juego de puesta en abismo. Por ejemplo, hay un texto que dice así, una didascalia, ¿no? Una acotación, como empieza la obra es así: una mesa llena de papeles enmarañados entre ellos, busca, lee, escribe, recorta, pega, hace y deshace mientras dice este mismo texto, el texto que estoy escribiendo ahora. Y luego el primer personaje que habla dice: una mesa llena de papeles enmarañado entre ellos,
busca, lee, escribe, recorta, pega, hace y deshace, mientras dice este mismo texto, el texto que estoy escribiendo ahora. Entonces, en este juego, lo que genera eso es que hay diferentes presentes superpuestos, por lo menos 3. ¿Así o así? No me acuerdo cuál corresponde al alemán y cuál. Uno, el presente del personaje, del actor en el momento de la función, que dice ese texto. El otro presente es el presente del escritor real que escribió ese texto, es decir, Gianícola, cuando lo escribió. Y el otro presente es el presente en que el texto que escribe el personaje que estamos viendo sea dicho por el personaje que él está escribiendo. Es decir, es un juego de espejos infinito y hasta insoportable. Un juego similar, como les decía, es este que se hacía en disparate. Bien, creo que ya voy a ir redondeando. Algunas cuestiones más, creo que con esto estamos. Pasamos una diapositiva más. Eso, ahí en el la preciosa gráfica que hizo Agustín Panagio para la Vela Dispersiones, y que tan atentamente él vio de qué iba la obra, se ve también que hay un procedimiento de puesta en abismo, ¿verdad? ¿Lo llegan a ver? Es decir, casi al pie del dibujo hay un boceto del mismo dibujo que estamos viendo. Eso para ejemplificarles a ustedes esta cuestión de la puesta en abismo, que es otra de las cosas sobre las que trabaja la Vela Dispersiones. Creo que por ahora no tengo nada más. Faltaría una diapositiva más. Así que sepan disculpar. Bien. Bueno, gracias. Ahora vamos a todos se preguntarán también por qué el chancho, ¿no? Que picó en punta, quedó allá en el cielo raso. Ahora vamos a llamar a bomberos o algo para que lo puedan rescatar, porque es un animal proveniente de Dios, quizá. Pero consideramos que los dramaturgos, esta gente del teatro, como que son como unos cerdos humanizados que hacen sus chanchullos y luego se ponen en escena de una manera aparentemente bella para compartir, porque es un arte, ¿no? El arte dramático. Si bien veo un montón de gente que es, como se dice, del palo, ¿no? Actores, gente que escribe, directores y demás, considero que también habrá gente del público, ¿no? Gente, digamos, normal, no actores, digamos. Y bueno, también, no sé, como un breve paréntesis destinado a ellos que no sean dramaturgo, está bien. Digo, mi padre fue carnicero mucho tiempo, quizá dramaturgo no le suena mucho. Digo, dramaturgo sería la persona que escribe teatro, ¿no? Que hace una literatura dramática, que no es lo mismo que hacer un cuento o una novela, que es otro tipo de literatura, interpelando para que el otro personaje en diálogo conteste y vaya trepando, vaya sumando. Entonces la dramaturgia viene de drama. Drama, ya lo pusieron los griegos, ¿no es cierto?, que inventaron todo. Drama es acción, es hacer, es actuar. Entonces, ¿qué pasa? Sería como ese tejido aparentemente de esas acciones para que toda esa historia vaya creciendo. Y claro, pero vamos a dejarme llegar al punto, porque vos sabés que el dramaturgo escribió, pero falta, está todo el tejido, están las acciones, toda su cabeza funciona fantásticamente, pero quizá no todavía, porque falta una parte fundamental en el arte dramático, en el teatro, que serían los actores. Y para, bueno, más o menos describir o vivenciar, mejor dicho, lo que sería la puesta en escena de lo que ese tipito con el bolígrafo en su casa fue más o menos diseñando para escalar y trepar atenciones y captar al público, bueno, aparecen los personajes. Por ejemplo, 2 personajes de la Vela Dispersiones.
que aparece. Situaciones de lugar, situaciones de tiempo, dónde, cuándo. Todo esto sucede en mi cabeza. En tu cabeza no, en la cabeza de Giannicola. Sì, tutto questo succede. En la testa dell'autore mientras escribe. Es una obra que empezó cuando todavía no se terminó de escribir. Ya está el público acá y ni siquiera está escrita. Aquí podemos ver al artista in questionamento della sua propria obra, in crisi di creatività, chi non sabe para dónde uscire, ma il tema ya ha sido tratado por los più grandi artistas del siglo pasado. ¿Por qué le insiste con eso? Non lo so, è más fuerte che io. Concentrazione, capite? Concentrazione. Se toma una idea, un núcleo central y se lo desarrolla. Non se puede tomar el chichotto di idea differente, di chichotto possibilità. 18. Hay que elegir, descartar, decantar y luego desarrollar un solo hilo conductor basado en un solo motivo central, que es lo que se cuenta qualcosa, que ha successo qualcosa. Ma come abbiate llegado a este momento, a esta crisis de creatividad? Non è una crisi di creatività. È mia natural forma de lavoro, la mia naturaleza artística, una tendencia irrefrenable alla dispersione. Ma todos tenemos una tendencia natural a la dispersión, la mente por sí sola divaga, no se organiza, tiene que ser usted conscientemente que no organiza el material que va apareciendo. Ma la dispersione qui è così come tutto si presenta nella mia testa, disperso. El espectador no puede quedar a la deriva sin una guía, necesita que se lo conduzca por un sendero claro del entendimiento, si no se pierde. Adesso quiero che si pierda con me, quiero che si pierda como io. Pero así pierde interés por lo que está pasando. No, se al perderse conmigo se entretiene. Y le supone que questo puede entretener, conmover, divertir, dedicar. La gente necesita historias simples, consume historias entendibles, tutto molto simple. Questo deve ser come un suono. Ma lo sogno che le ricordo solo che ha entendito, sino como ha sido ricordato. Ma a qué tipo de espectadores apunta esto? ¿A qué tipo de público le puede gustar questa obra? Lei deve tener eso en cuenta. Non lo so, adesso lo scrivo. Io sono nessa etapa misteriosa della scrittura, la conjettura, el descubrimiento, el piacere, el arduo y milagroso trabajo de escribir, de dejar fluir las imágenes, dos diálogos. La consideración del público es fundamental. Io lo tengo en cuenta, ma che non solo en ese momento. ¿Y quién va a ir a ver esta obra, caro mío? ¿Cuántas personas pueden estar dispuestas a participar de un acto que lo único que hace es sumar confusión a la confusión generalizada? No lo so. Pasará más o menos como siempre. Unas cuantas personas entrarán entusiasmadas, con ganas de ver algo diferente, algo que las cambie. Y al tiempo de estar aquí sentirán la decepción, la ilusión que se fuma, algo que se va desvaneciendo en el aire. Quizá todo sea un gran despropósito. Nada quedará de esto. Así que ¿por qué darle tanta importancia? Seguimos hablando de la sua obra, ¿no? No, el público a veces es particular, ¿no? No, pero también es una escena aislada. No le echemos la culpa al público, por favor. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no es cierto? Bueno, seguimos con las no vamos a, noticias. a pelear nosotros acá porque si haríamos una de... Seguimos con las últimas noticias. Bueno, muy bien. Estuvo dinámico, los pibes estuvieron actuando bien. ¿Cómo se continúa con esto? Vamos a llamarlo a Daniel. Un momentito. Agradecer a... ¿Puedes decir los nombres de tus actores, por favor? A Roberto Delage y Fausto Ruidíaz. Ahora sí. Y ahora sí, como tenemos otro invitado, Daniel Dalmaroni, como decíamos hoy, ahí viene en camino. Viene desde Buenos Aires, viene en representación de Argentores.
Este evento está organizado conjuntamente con Argentones, como estamos diciendo. Así que vamos a dar un aplauso también para romper el hielo. Vamos a hacer el saludito. Es como los programas de televisión, que claro, saludaron antes, pero sí, saludan sí, de nuevo. no deja de ser una puesta en escena también, ¿no es cierto? Bueno, y ahora la idea es un poco conversar y seguir desglosando. Sabemos que bueno, nuestro colega dramaturgo, esto es algo que quería comentar también, esto de conocernos y nuestra tarea y quiénes somos y la obra que hacemos. Daniel tiene, en cartel ahora una obra que se llama Los Opas, que también estuvo una temporada por acá, está en Buenos Aires también, la están representando también en Francia en este momento. Hay otra obra también, estuvo Maté un tipo hace poco, así que bueno, más o menos para tener alguna referencia dentro del público que hoy tenemos, también para ir ordenándonos, además de un montón de otras obras que hizo. Y bueno, se dedica también a escribir teatro, a hacer guiones para televisión y cine, y también es novelista. A esto lo que hablábamos hoy, que la escritura tiene muchas variantes, ¿no es cierto? Y la dramaturgia es particularmente algo que tiene que ver con el teatro. Así que, no sé, contanos algo, Daniel. Mirá todo lo que trajo. No, esta es la obra de Giannicola, Esta es la obra de Giannicola, no es lo que yo voy a leer. Y además lo que voy a leer en realidad es... Me colocaron en una situación difícil, que es el final, cuando ustedes ya no tienen ganas de escuchar a nadie, donde además tuvimos una especie de esta mezcla de Woody Allen y Bill Crystal, que es Giannicola, con mucho humor describió su propia obra. Mi terapeuta diría que después de solo leer la primera página de la obra, donde están los nombres de los personajes, que les cuento para aquellos que no lo saben, un personaje se llama No Giannicola, otro se llama No Giannicola militante, No Giannicola poético, No Giannicola y Guillermo Giannicola. Digo, mi terapeuta diría, lo digo en serio, diría que lejos de estas personas con las que nos llevamos bastante mal porque tienen el ego mal colocado, Giannicola lo tiene bien colocado, el ego no tiene problemas, se pone lindo, dice, y se coloca al frente de la pieza. Decía que yo escribo humor y como en general la gente que escribimos humor, para estas ocasiones donde hay que hablar o dar clases o esas cosas, tenemos por supuesto cero humor. Entonces es peor todavía estar en esta situación. Pero además ellos se copetearon, comieron algo, yo estaba allá sentadito, solo los veía tomar, digo, bueno. Dije, nos hablaron cosas terribles. Lo que es cierto es que yo traje como un ayuda a memoria, que creo que lo voy a transformar en todo lo que voy a decir. Es decir, la ayuda a memoria habitualmente es una frase que a uno lo ayuda a recordar lo que quería decir y uno lo empieza a decir. Creo que voy a usar solo la ayuda de memoria porque si no nos vamos a prolongar mucho. De todas formas, mientras yo vea gente que... Yo me guío por los cabeceadores, les voy a ser sinceros. Mientras yo vea gente que cabecea, yo sigo hablando. En donde vea gente que cayó la cabeza contra la mesa, corto. Hay diferentes tipos de cabeceo, porque el cabeceo que vos decís es... Claro. Pero después está el cabeceo... Exacto. O el cabeceo para atrás. Sí. Se desnucó. Bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? A ver, me tengo que sacar esto para mirar de cerca. Él habló del proceso de escritura, y aunque parezca un juego de palabras, yo voy a hablar del procedimiento de escritura. El proceso de escritura en realidad es algo que solo puede hacer quien lo escribió, por lo tanto solo puede hacer él. En cambio, describir cuáles son los procedimientos que yo veo en la obra, aunque yo a él lo haya conocido hoy, personalmente digo, ¿no?
Es algo que sí puedo hacer. La obra de Janícola, uno puede observar que los procedimientos de escritura uno podría en realidad hacerlos en cualquier obra. Uno podría tomar una obra cualquiera que trata cualquier argumento y sin embargo analizar los procedimientos con que el dramaturgo escribió ese material. En el caso de Janícola es más explícito todavía porque él enumera los procedimientos de escritura, los enuncia, los expone de manera explícita. Voy a poner un ejemplo donde además lo dice el personaje no Janícola: debo buscar y encontrar lo propio, lo personal, lo más que se acerque al mío modo, debo generar intrigas para no fatigar al espectador, bueno, algo hubo acá de eso, ¿no? Para renovar la sua attenzione. Si bien no podría considerarse la obra de Janícola como un breve manual de procedimientos de escritura teatral, sí podría ser el índice de ese manual de procedimientos, porque en sí los enumera a todos uno tras otro durante toda la obra, aunque ese no sea el fin de la obra y la obra tenga valor por sí mismo en otro sentido y se disfrute desde otro lado también, ¿no? En la obra de Janícola se menciona explícita y veladamente a él y a otros escritores. Él ya lo dijo en algún punto, a Augusto Boal, a Fellini, a Shakespeare, pero también a Veronese cuando menciona el idioma que se habla en Verona y dice io parlo il veronese, ¿no? Algo así. Decía que la obra instala todos los temas del procedimiento dramatúrgico desde la imagen generadora hasta el soporte con que la obra es escrita, cuando habla de la PC, la máquina de escribir e incluso la virome. La obra menciona la idea, el tema, la historia, el motivo central, la idea fundante, el tema principal en la voz de el no Janícola crítico y la idea de la imagen generadora en el no Janícola disperso, que es el escritor. No Janícola crítico y no Janícola disperso discuten sobre este tema, el tema de la idea, del tema de una obra contra la imagen de una obra. La idea o la imagen es, a mi entender, digo, una contraposición en el procedimiento de escritura. Es difícil escribir ideas. Las ideas se terminan escribiendo después, digamos. Uno termina escribiendo ideas a partir de que escribe en función de imágenes. Yo recuerdo que cuando yo doy clases de esto, pero una vez que estaba dando clases de esto y explicaba lo de la imagen generadora y cómo uno, una vez que tiene la primera imagen, debe abonarla en el sentido de ponerle abono para que germine. Y ese abono tiene que también salir de uno mismo, no de imágenes de otros, sino propias, siempre propias. Un alumno me dice, yo quiero escribir sobre la justicia social. Entonces yo le digo, mira, eso es una idea, no se escribe sobre ideas, escribí sobre una imagen. Y le empiezo a inducir cómo buscar en sí mismo esas imágenes. Y él me dice, sí, está bien. Pero si yo hago eso, yo tengo miedo de que en lugar de salirme la obra que quiero escribir, me salga una obra fascista. Usa este término, ¿no? Y yo le digo, mira, si vos buscás una imagen que salga de vos mismo, si indagás en vos mismo, y si la nutrís con más imágenes y la entrecruzás con más imágenes que busques dentro tuyo, y te sale una obra fascista, tengo una mala noticia para vos. Sos fascista. Entonces, la idea de esto de indagar en imágenes es que después va a aparecer una idea, obviamente. Esa idea que va a aparecer, que a veces la descubre uno cuando termina la obra, la descubre en 3/4 de obra, o la descubre cuando lee un crítico que dice que la obra habla sobre el divorcio. Y uno dice, pero sí, es un tipo que mató a la mujer y la mujer no se puede ir. Sigue estando en el lugar como un fantasma. Y entonces el crítico explica que en los divorcios cuesta, por más que uno se divorcie, cuesta separarse de la imagen del otro. Bueno, el crítico descubrió eso. No se escribe sobre un tema, ni siquiera cuando se cree que se está escribiendo sobre ese tema.
Uno es un personaje en la obra de Gianícola, dice en la obra: solo somos una imagen tuya. Le dice a, corregime si me equivoco, le dice a Gianícola, el escritor, ¿no? Cuando la obra habla de a qué tipo de espectador, se dijo acá, en la escena de recién, a qué tipo de espectador le habla, Gianícola nos habla del espectador ideal. Y acá me detengo un segundito nada más a contarles que cuando aquellos escritores que dicen que no escriben para nadie en especial, que escriben para sí mismos, en realidad es una actitud un tanto adolescente. Digo, uno cuando es adolescente escribe para uno mismo. Bueno, muchas veces para una chica, pero uno tiene tendencia a decir que escribe para uno. En realidad después, cuando si en realidad no se queda en la adolescencia y madura como escritor, escribe para alguien. Hay un espectador ideal, alguien que uno se planteó. Esto que dije yo, ¿no? No estoy hablando para los cabeceadores, no cabecea nadie, Gianícola nadie. Uno, digo, termina dando clase para los cabeceadores, aunque sea, ¿no? Bueno, uno tiene un espectador ideal. Para ser explícitos, Bertolt Brecht decía: yo escribo para Carlos Marx sentado en la tercera fila. Es decir, ese era su espectador ideal, Marx. No Gianícola crítico, el personaje, dice que el autor tiene que ser el que organice el material que va apareciendo. Acá está hablando, el crítico le está exigiendo estructura dramática, y le está pidiendo también otra cosa: que haya suspenso, que haya una zanahoria delante, algo que entretenga y lleve al espectador a seguir viendo lo que está viendo. Hitchcock decía que el suspenso es cuando el espectador sabe más que el personaje, pero menos que el director. Lo explico con el mismo ejemplo que lo explicaba Hitchcock. ¿Para qué usar uno mío si él ya había puesto uno? En un tren, en un vagón, sentado un hombre, debajo del asiento del hombre hay una caja. Todos nosotros los espectadores sabemos que en la caja hay una bomba. El personaje no sabe siquiera que hay una caja abajo. Nosotros sabemos más que el personaje, sabemos que está sentado arriba de una bomba, sabemos menos que el director y el escritor, porque no sabemos si va a explotar. Eso crea suspenso. Que sepamos más que el personaje, si estemos nerviosos porque el tipo no sabe algo, pero además sepamos menos que el director o escritor. Esto que le demanda el personaje de Gianícola crítico al no Gianícola escritor, que se llama disperso, ¿no? Sí. Es como lo que es el teatro. El teatro, de alguna forma, es como los luchadores de sumo al revés. ¿Saben cómo es lo de los luchadores de sumo? Acá hay luchadores de sumo, ¿no? Yo tengo el volumen de un luchador de sumo y lo puedo explicar porque lo practiqué alguna vez. Uno está dentro de un círculo con otro gordo y hay que intentar sacar al otro gordo del círculo. El teatro es exactamente al revés. Hay que tratar que el otro gordo, que es el espectador, no se vaya más. ¿Sí? Esto lo crea, la trama, el suspenso, la intriga y la estructura que le está demandando el crítico al otro escritor. Gianícola menciona la composición de personajes también en la obra y el nombre de los personajes. Bueno, no por nada los nombres en la obra de Gianícola son importantes. En general, ponerle nombre a los personajes es algo que yo a mis alumnos les digo siempre que no es casual, que no hay que ponerle cualquier nombre. Esto no quiere decir que uno tenga que poner nombres rebuscados, ni que siempre tengan que ser nombres digamos, que aluden tanto como en el caso de esta obra. Pero no es lo mismo Belén que Marta. Son dos nombres distintos, dicen distinto, aluden a personajes distintos. Me iba a explayar un poco en cómo son los personajes, pero solo voy a decir que los personajes tienen cuerpos, son flacos, gordos, pelirrojos, pelados, etc. Ese es uno. Tienen una condición social, son pobres, ricos, mendigos, reyes, etc. Tercero, tienen un temperamento, son irascibles, son bondadosos, son
buenos o malos. Estoy haciendo una síntesis apretadísima. Y por último tiene una característica que es la fundamental para que los personajes no sean planos, que es la contradicción, cosa que los personajes de la Bella Dispersione tienen sobradamente, que es lo que hace que los personajes tengan volumen, que es la cuarta dimensión de los personajes, que es la contradicción. La contradicción es eso que hace que un personaje no siempre, si es malo, sea malo las 24 horas del día. Hay un ejemplo en El señor Galíndez de Pavlovsky. Son dos torturadores los protagonistas que están esperando que les manden, que el señor Galíndez les mande una persona para torturar. Los tipos son malísimos, muy malos, toda la obra son malos, hasta que uno decide llamar por teléfono a su hija de 6 años y habla con ella y parece el padre más tierno del planeta. Bueno, tuvo como interlocutor a otra persona distinta a la que estaba teniendo. Y bueno, con su hija, obviamente, el tipo no es un torturador, ni es malo, ni nada, digamos. Es un tipo bueno con su hija, la quiere. La contradicción es eso que diferencia al temerario del valiente. Acá en la playa, un tipo se está ahogando y yo estoy parado ahí. El tipo me hace señas, me pide por favor que lo ayude. Yo no sé nadar demasiado bien y no estoy en tan buen estado. Si yo salgo corriendo a salvarlo, no soy un valiente, soy un temerario. Si yo, mientras voy corriendo, dudo, no sé si meterme o no, no sé si salvarlo, pienso en que nos podemos ahogar los dos, pero sin embargo, como me importa la vida del otro, me juego y me meto, soy un tipo valiente. Esa contradicción es la que hace que un personaje sea un personaje rico, como los de La Bella Dispersione, o no, o sea, simplemente un personaje chato. Hay mención en la obra de Gianícola al mundo de las imágenes y al autor tomado por ellas. Pareciera como que el mundo solo nos hablara de lo que escribimos, de lo que estamos escribiendo, y en realidad es un truquito que el mundo nos hace. Nosotros estamos escribiendo una obra sobre San Martín y de repente decimos, che, ¿podés creer, Guillermo, que hoy cruzo una plaza, ir a la Plaza de San Martín, fui a comprar no sé dónde, miro el nombre de la calle y la calle de la calle San Martín, y después pasé por no sé dónde y era el Museo Histórico Nacional? Es una señal. Es una señal, dice uno, exactamente. El mundo me está diciendo que yo tengo que seguir adelante con esta obra. Mentira. Lo que sucede es que uno está tomado por San Martín y presta atención a San Martín cuando antes no prestaba atención a San Martín. Y hubiera mirado la calle, decía San Martín y se daba cuenta. Y cruzaba la plaza y veía el monumento y no se le ocurría decir, ah, era un patriota. Un patriota, ¿quién será este? San Martín. ¿Sí? Pero está bueno, digo, para los que escriben, cuando todo parece que el mundo les hablara de lo que uno está escribiendo, está bueno porque significa que uno está tomado por eso. Y cuando uno está tomado por eso, es fantástico porque el imaginario de uno, esa cosa que uno tiene que, como decía hoy, abonar para que germine, se desarrolle. ¿Vos me querés decir algo? No. Los escritores necesitamos redes de contención. Y yo siempre digo que está bueno, cuando uno va escribiendo, lo mejor es no saber cómo sigue la obra. Dejar que orgánicamente los personajes... Yo sé que suena metafísico y no lo es. Les juro que el tiki-tiki de la máquina, yo perdono el tiki-tiki, pero yo vengo de la época de la Lexicon 80. Los griegos inventaron todo, pero la Macintosh que yo tengo no la inventaron los griegos. Digo, ahora la me moderniza. Uno necesita, de alguna forma, una contención a ese abismo al que está exponiéndose día a día cuando va por la página, voy a ser generoso, la 20, en una obra que puede tener 35 páginas. Los dramaturgos nos caracterizamos por ser haraganes. Lo que nos diferencia de los novelistas es que un novelista, para pegarla, digamos, por lo menos tiene que escribir 200, 250 páginas. Nosotros con 40 podemos ganar el ACE. Y sobran, creo. Podrían ser menos páginas también. Esa angustia con la que uno se ve día a día, porque llegó a la página 20
y dice, sí, pero todavía me faltan eso, 13, para que la obra dure, aunque sea 1 hora 10, una hora. Hay que cobrar una entrada, y para cobrar una entrada, menos de 50 minutos es una estafa. Yo le digo a mis alumnos, bueno, invéntense un final. No saben, digo yo, no sé, ¿no? Digo, no es que los alumnos no saben porque sepan menos. No sabemos cómo es el final, porque no sabemos a dónde van a llevarnos esos personajes. Inventamos un final que es como una red. Tenemos dónde caernos y salvarnos. El final está bueno y a veces está más o menos, medio berreta. A veces está bueno. Yo siempre igual digo, bueno, pero en la si va a ocupar 35 páginas, por ahí en la página 33 no descubro un final bueno, descubro uno excepcional que supera este. Es decir, yo tengo que tener la red, pero estar dispuesto a no caerme en la red, a poder llegar a la otra punta del palito, de los dos palitos esos, no sé cómo se llaman, haciendo equilibrio. Dice ya Nicolás, bueno, cita, ¿no? Porque no, ahí es otra intertextualidad que no es de él. Pinta tu aldea para pintar el mundo. El teatro es metonímico. La metonimia es una figura retórica que significa la parte por el todo. Doy 2 ejemplos que me anoté acá por las dudas, para que se entienda bien. Sus pies traspusieron la puerta. Sus ojos grises llegaron a la esquina. Los ojos no llegaron solos, llegó con ella también, con toda ella entera. Pero digamos, la metonimia es una figura retórica que significa eso, nombrar una parte para que los demás, nosotros, hagamos el todo. El teatro es eso, es metonímico, porque le da una parte al espectador para que él arme el otro todo. Es como la punta del iceberg. Lo único que vemos es la punta, pero en realidad lo que nos quiere mostrar ya Nicola es algo mucho más grande que está abajo que nosotros tenemos que tratar de ver. Voy a poner un ejemplo claro en teatro de la metonimia. Un hombre ingresando a escena, empapado, sacudiendo agua, es una imagen mucho más potente que decir afuera arrecia la lluvia. La imagen del hombre sacudiendo el agua supera cualquier efecto técnico de relámpagos y truenos que hagamos en el teatro. Escribir es crear un puente entre la historia que contamos y la cabeza de los espectadores. Ese puente tiene que ser sólido, tan sólido que sea capaz de transportar lo que queremos transmitir. Y por último, 2 cositas. La obra de ya Nicola deja latente siempre el tema del verosímil. Y acá quiero decir algo y ser tajante en lo que pienso. Lo importante es el verosímil. Si algo es verdad, no es importante en la ficción. Si algo es verosímil, poco importa si es verdadero. En cambio, que algo haya sucedido en la realidad no significa que en la ficción sea verosímil. Y entonces no sirve. Una vez una amiga me contó una historia personal de ella, que había descubierto de su vida personal, que la había descubierto a los 45 años. Era totalmente inverosímil lo que me contó. Le había pasado de la real. Y ella me dice, con esto te puedes escribir una obra. Le digo, no, es imposible, no se puede escribir, nadie se cree todo eso. Toda esa historia es increíble, no se puede creer, no se sostiene. Y sin embargo le había pasado. De última se trata de inventar este oficio de la escritura. Inventar viene de invenire, que significa hallar, imaginar. Pero también significa fingir hechos reales, levantar embustes. La construcción de la ficción es la construcción de una gran mentira. Y toda buena mentira, y acá me voy a autocitar, un personaje mío dice esto en una obra. En toda buena mentira, el secreto está en los detalles. Si yo llego a mi casa y mi mujer me dice, son las 4 de la mañana, gordo, te desubicaste un poco. No, estuve laburando en Argentores. En Argentores se cierra a 7:30. Ahora, si mi mujer me dice, son las 4 de la mañana, gordo, tuviste flojito, ¿qué está pasando? No me vas a creer. No, vos no me vas a creer. Salía de Argentores y me agarra el presidente y me dice, tengo
tengo un problema con una obra que solo vos me podés solucionar. Estaba el Cana en la puerta y yo le digo al Cana, vos sabés que parece un chiste, este me dice que yo le soluciono la obra a las 7:30 de la tarde, está loco. Mientras tanto me dice el presidente Argentores, que lo acompaña hasta la casa, para un taxi. ¿Vos podés creer que el tachero es el tipo que a la vez a la mañana es carnicero acá en el barrio? Bueno, el tipo me cuenta la historia de su vida, cómo es carnicero a la mañana y tachero a la tarde. Para esto ya llegábamos a Flores, viste que Miguel Ángel Diale vive en Flores. No la sigo, se la hago corta. Yo cuento todos estos detalles y mi mujer dice, no puede ser. Esto es verdad, le pasó. Estuvo hasta las 4 de la mañana en la de Miguel Ángel Diale escribiendo una obra. Finalmente, dos cositas muy chiquititas. Una que está como velada, dicho por Yanícola, y es que a los materiales hay que interrogarlos. Cuando uno va por la página 4 dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, hay que interrogar al material, preguntarle a los personajes qué harían ahora en este momento y tratar de seguir la lógica de ese personaje y tratar de responderse. Un personaje en una obra mía, esta es la imagen original, la obra incluso se llama así, le dice a otro, tengo un muerto en el placar. Y lo dice, bueno, uno siempre tiene secretos, dejalos en el placar. No, dice, no, tengo un muerto en el placar. ¿Dónde laburo yo? En la morgue. Y bueno, tengo un muerto en el placar. Dice, bueno, ahí, ahora, esto ya pasa en la página 4 o 5, ¿no? Yo me hice la primera pregunta. Digo, ¿quién es el muerto? El muerto es un muerto cualquiera que él se trajo de la morgue, ¿para qué? ¿O el muerto tiene algo que ver con él? Bueno, hice varias preguntas acerca de ese muerto, pero yo me encontré con que era fundamental para continuar la obra descubrir quién era ese muerto. Al material hay que interrogarlo permanentemente. Y ahora sí, les prometo que es lo último, porque miren, de la misma forma que yo no sabía que él iba a hablar de intertextualidad, en realidad no sabía de qué iba a hablar él y él no sabía de qué iba a hablar yo. Uno vive llevándose escenas de una obra a otra, frases, parlamentos completos. Hay 4 obras mías que hay un personaje que dice, lo tenía acá atragantado en la tráquea. No sé, dicen eso. Hay personajes que yo me he llevado de una obra a otra, son el mismo personaje, cuando lo estaba escribiendo me di cuenta, es el mismo. En principio, para acostumbrarme, lo que hice fue ponerle el mismo nombre al personaje, obviamente. Entonces mis obras están plagadas de Marios, Ernestos y Rodolfos. Hay algunas Martas, varias también. Pero digo, uno se lleva, y a veces, yo no sabía, honestamente, que está escrito acá, que iba a hablar justo de eso, es increíble esto. Pero, bueno, es una señal. ¿Eh? Es una señal. Es una señal, ¿no? Es claro. Técnica, ¿no? Dame una mano. ¿Cómo te quiero? Vamos a escribir algo juntos. Acabamos de sellar el pacto. Hay veces que una escena de una obra es la primera escena y el disparador, la imagen de una obra que uno va a escribir 3 años después. Digamos, esto funciona, es así. Porque uno descubre con el tiempo que la escena 4 de X obra, uno dice, acá hay una obra acá adentro, en esta escena no va a salir una obra. Hay que interrogarla, ¿no? Hay que desarrollarla, hay que interrogarla esta escena, ver para dónde va, pero acá mismo hay una escena. En la escena 8 no, la escena 8 es una escena, pero no da para escribir una obra sobre eso. Bueno, para mí fue un placer tomarme el gustoso trabajo de leer el material y de poder hacer estas consideraciones. Ahora sí. Gracias por hablar. Bueno, también se pensó un momento de interacción, más allá que hay una interacción porque no están escuchando y observando todo lo que sucede en este espacio y a sus alrededores. Pero bueno, también nos interesa que si hay preguntas, inquietudes desde el público hacia la mesa, se puedan hacer. Somos parte. Sí, se puede llevar a todos lados. Tiene como 40 metros, así que como llegar hasta el escenario de la piazzola.
Pero lo que me interesaba también, vamos a hacer un pequeño paréntesis, que es algo que me interesaba también hoy. También ella se nombró en toda la conversación, se nombró a Bertolt Brecht, se nombró a Hitchcock, pero voy a hablar de Brecht un cachito nada más, que me parece que tenía que ver con el drama y lo que empezamos a hablar, ¿no? Entonces hablamos del drama que necesita de los actores y el diálogo para que eso vaya construyéndose y que la cosa suceda en la escena, que suceda en el espacio escénico, y para que se genere el suspenso y que vayan sucediendo todas estas cuestiones que se fueron saliendo en esta conversación. Pero también ahí, a partir de Brecht, me parece que no se abre otro lugar, que es la posibilidad de narrar o relatar un hecho sin que este suceda en la escena, como una especie de aparte. Y me parece que también, como el ejemplo que ponía Daniel, no es lo mismo que entre un tipo empapado, a veces que ya el Brecht podría decir, bueno, afuera hay una tempestad tremenda, una lluvia incómoda, llega Martiniano después de dentro de un bache, no sé. Y aparece un personaje empapado, está ese relato, entonces uno puede imaginar a partir de ese relato todo lo que sucedió ahí afuera, pero eso no sucedió. Está en la idea que uno va a generar con todo ese relato. Y me parece que también en la obra la vela de dispersiones como que tiene muy mezclado también como esos recursos. O sea, como lo que se ve y lo que no se ve. Claro, se ve lo que no se ve, y el personaje que dice y quizá no está haciendo, quizá está haciendo los otros personajes, ¿no? Están multiplicados, está sucediendo todo eso. Entonces me parecía como también como algo importante para rescatar, hablando también de la dramaturgia y su evolución en el tiempo, como el rol también de Brecht, como esa posibilidad de que la cosa no suceda en sí misma en la escena, sino también que haya un relato que vaya acompañando, que es otra manera de hacer, de generar esa dramaturgia, ¿no? Que fue como una innovación en toda la historia. Me parecía que estaba incluida y no sabía si era, no sé, pretendida, ¿no? O a veces uno también cuando tiene ciertos conocimientos, a veces uno no deja con el fluir del hacer o del avión, y bueno, ese recurso aparece de manera natural y pensada, ¿no? Quería, no sé, como a modo de pregunta. A modo de pregunta. No, sí, la obra está toda pensada, digamos, ¿no? Digamos, el azar que tuvo la obra en su proceso, que fue lo que me explayé hoy, fue que fue escrita el 80% en 2009 y el 20% restante, porque no le encontré el final en el 2009, la colgué, la cajoneé, y en el 2015 con un elenco se terminó de escribir en los ensayos, y yo en mi casa, pero ya escuchando esos textos, a ver cómo funcionaban en los actores y todo eso, y sí hay un montón de cosas aludidas, digamos, que capaz que lo que vos te referís es a eso, a lo que en el teatro no se ve, no está presente en escena, pero sí los personajes aluden de algún modo, hablando del pasado o mirando a un punto fuera de escena y refiriéndose a lo que pasa ahí afuera. Sí, esos dos mundos están contemplados ahí. No sé si te referís a eso. Por ahí también otra de las cosas que tiene que ver un poco con lo que hablaba Daniel es el tema de esto que vos decías, que están todos como una enumeración de procedimientos en la obra. También muchos textos que quedaron como textos, digamos, como en los diálogos o como textos que dicen los personajes, en un principio fueron didascalias. Es decir, un juego que eso creo que es evidente en la obra, que hay mucho paratexto, es decir, los paratextos son textos que usamos los dramaturgos como, bueno, acá estaría bueno que pase esto, necesito buscar tal cosa. Son como anotaciones al margen. Anotaciones al margen, tal cual. Esas anotaciones al margen terminaron siendo... ¿Y por qué esta anotación al margen no lo puede decir un personaje? Ya que el tema de la obra es un escritor en su crisis, blanquear eso y hacer visible y audible para el espectador ese texto que queda siempre en la carpeta del escritor y que nunca llega a escena, ¿no? Hay mucho de ese material en la vela de dispersión. En la obra la obra es de un... creo que no me acuerdo la nacionalidad exactamente, pero la obra
mi hijo solo camina un poco más lento, existen, no en la obra original, sino en la puesta, que es posterior a tu obra, los acotantes. Ah, los acotantes. Que en realidad lo que hizo Cacaz, el director, fue agarrar los textos que estaban en didascalias, en las anotaciones, y puso actores que los digan. Claro. Y lo llamativo ahí es que los acotantes habitualmente dicen algo y el actor, el personaje, digamos, hace lo contrario. Buenísimo. Porque también en el proceso de escritura uno pone algo al margen y descubre belleza en eso que uno escribió solamente para indicar o para recordar algo. Y entonces ahí viene ese traspaso, ¿no? Y capaz que se vincula con esto que vos decías de lo brechtiano. Sí, lo veía como medio, por eso te preguntaba si tenía una marca particular. Pues era más que nada sobre eso de la didascalia que aparecía como mucho. Las didascalias como texto. terminan como texto. Claro. Eso es como un juego permanente en la Vela Dispersiones, de decir, inclusive como el final de la Vela Dispersión es uno de los no yanícolas que ya se empiezan a multiplicar a lo largo de la obra. Todos los alter egos, y uno le dice para final, le dice al otro, como diciendo esta es una idea para el final, y el otro dice inicio, es otra anotación al margen, ¿no? Pero ya son los mismos personajes los que dicen eso, llegado hasta las últimas consecuencias. Algo así como que no dejaste, con lo que decías de la interpretación, sumado a esto, como que no dejaste nada afuera, dijiste meto todo adentro. No, pero mira, el proceso de escritura, ¿no? No, el tema de la intertextualidad era como yo tomé una decisión que me costó bastante tomar la decisión de que el personaje se llamara no Yanícola. Fue algo de lo que más me trababa a mí, de lo que más me costó inclusive mostrar el trabajo a los actores. Tenía como mucho pudor, ¿no? Porque me parecía como algo, que había como un riesgo ahí muy grande, o sea, muy involucrado. Entonces fue como una gran decisión esa, hacerlo en mi casa, o sea, había como una cosa de biodrama o biográfica puesta ahí en la obra. Siempre yo digo, bueno, el personaje te pone distancia, se llama Jorge, soy yo, ¿viste? Pero se llama Jorge, entonces hay una distancia prudente. Y acá era cortar esa distancia y directamente blanquear que esos alter egos y que ese escritor era yo, y que estaban todos los otros alter egos. Y entonces fue como algo que a mí que lo trabajé mucho, esa decisión de que se llamara no Yanícola y Yanícola. Inclusive fortuitamente terminé yo actuando en la obra, porque dentro del proceso, digamos, tuvimos como algunas bajas. ¿Vestido? Vestido, sí. Me imagino que en alguna parte se va desnudo. No, hay como un desnudo simbólico. Podemos decir que me desnudo así, no, pero si decimos que me desnudo va a ir menos gente. Así que, no me desnudo, pero bueno, hay un juego con el desnudarse, que a mí no me interesa explicitarlo desde eso, de ponerme yo en bolas en escena, no le quiero regalar a nadie ese espectáculo, sino que hay un juego de desnudarse en esto, es Yanícola, ¿no? El personaje se llama Yanícola y todos los personajes se llaman así, y tenía que ver con eso el paso, más que con el entra todo. Lo de como era Yanícola, iban a entrar cosas de las diferentes obras que había hecho Yanícola. En eso sí. Me voy a permitir regalarte otro piropo respecto de la obra, ahora que dijiste esto, de que nombraste el biodrama. El biodrama, si bien le puso ese nombre, bueno, que debe ser así de largo y impronunciable, con lleno de consonantes, se lo puso un alemán. En Alemania, en la Argentina, Vivi Telas, hace ya muchos años, inventó eso para el Teatro Sarmiento, que depende del Teatro General San Martín. Yo siempre cuestioné el formato del biodrama, después de ver varios productos. El formato del biodrama era que yo tomaba la vida tuya, vos me la contabas, que yo tomaba un aspecto de tu vida y escribía una obra sobre eso. Sobre una persona real, existente, podía ser viva o muerta. Y yo siempre cuestionaba ese formato porque decía, en realidad, qué sé yo, cuando Shakespeare escribe a Ricardo III también escribió un biodrama. Y qué sé yo, si Chekhov cuando escribió La Gaviota no conoció un personaje como Nina y entonces escribió a partir de eso y por lo tanto también es un biodrama. Acá el biodrama está hasta las últimas consecuencias porque está tu persona y tu apellido involucrado. Y mi casa. Y tu casa, esto es lo que iba a decir. Este es el dato como central que termina de completar. Es la casa tuya, digamos.
Entonces Shakespeare no usó el castillo de Ricardo III, ni el personaje se llamaba William Shakespeare, digo, entonces se aplica mucho más esta cuestión del biodrama, ¿no? Sí, a mí me interesó pasar ese, así como me atemorizó, como dije recién, pasar ese umbral, ¿no? Como decir, bueno, es como más biográfico en ese punto. El autorretrato. Sí. Yo quería también plantear otras cositas porque a lo largo de este ciclo que va a haber, además de Guillermo, está invitado Daniel, ¿no es cierto? Pero la idea convocar dramaturgos locales, va a haber 5 personas más, entonces hay diferentes propuestas y diferentes formas de abordar esa dramaturgia. En ella también existe una también que tiene que ver con el paso del tiempo, que es la de una dramaturgia del actor, ¿no es cierto? La dramaturgia de plantearlo desde la intimidad y de las imágenes y todo el mundo del autor dramático, pero también está desde otro lugar, que es los actores, el material que ellos proponen, también a veces también desde un lugar muy íntimo, de sus motivaciones, de un montón de lugares que son propios del actor artista, y también sabiendo, ¿no? Como más una íntima, una local, también que sabiendo que Guillermo trabaja con los actores y hay un laburo de improvisación o de propuestas también plantear hasta qué punto es el laburo de intimidad y esa obra que vos diseñaste se ve afectada, ¿no? O hay un permiso, en este caso particular hubo un avance, ¿no? Del frente actoral hacia la obra que fue absorbida, ¿no? Sí, como te decía, la obra, bueno, la leímos con el elenco, creo que en mayo, más o menos, por ahí, mayo-junio del 2015, y decidimos hacerla. Y decidimos hacerla con el 80% de la obra escrita, y el otro 20% se escribió entre textos que yo escribí y llevaba y decía, quiero probar este texto. O sea, como un trabajo más autoral, de dramaturgia de autor, y también en los ensayos surgían cosas, es decir, probábamos cosas en los ensayos, surgieron ese 20, no sé si será un 20%, sí, pero más o menos eso de la obra fue lo que le faltaba terminar de escribirse, se terminó de escribir. Entre textos que yo proponía como autor, pero ahora en 2015 escribiéndolos, entre textos y momentos y acciones y situaciones que surgían de las improvisaciones con los actores en escena y que era ya más charlado entre todos, ¿no? Repartido entre todos. Acá hagamos esto. Además hay zonas de la obra que son absolutamente no sé, son momentos como hay un recorrido, la gente pasea entre 2 espejos por el pasillo, eso no está marcado siempre exactamente igual. Inclusive en el texto está escrito como, bueno, hay un paseo y eso se fue modificando con las funciones, es más como una intervención en el espacio y hacemos que el espectador se traslade y se mire al espejo, es más como una especie de happening. O sea, hay una zona de la obra que es eso. Entonces eso y el final, que no sabíamos cómo resolverlo, se terminó de resolver en los ensayos. Sí, hubo como ahí una cosa compartida con el elenco. Pero yo trabajo en la dramaturgia de diferentes lugares. Yo escribo dramaturgia de autor, es una de las cosas que hago, después dirijo teatro y también hago trabajos que son a partir de esa dramaturgia de grupo y de dirección. Entonces en este caso fue como una cosa compartida, partimos de un trabajo que yo tenía escrito previo y lo terminamos de cerrar con el grupo. Tenemos preguntas en la mesa, yo un par de preguntas más, pero estaría bueno abrir. Preguntar de ustedes. Sí, si alguien levanta la mano me acerco con el micrófono o gritar. Si bien hago obras que pueden ser puestas a la italiana, digamos, en un escenario italiano, en un escenario tradicional, me interesa mucho investigar el tema de los espacios y de un espectador que se tenga que levantar de su butaca y tenga que caminar un ratito. ¿Qué cosa? No, trabajo mucho en función del espacio. Una vez que fue, por ejemplo, en este caso, la decisión de trabajar en mi casa, que yo dije, si hago
ahí se juntó todo. Si hago una obra en mi casa, que era lo que estábamos planeando con ellos antes de la vela de dispersiones, y voy a la vela de dispersiones, 6 años después de haberla escrito, la leí como si hubiese sido de otro autor, porque 6 años sin ver el material me pasó eso. Entonces tomé esa distancia como para ver, acá hay algo. Entonces dije, y si lo hago en mi casa voy a aprovechar esos espacios, ¿no? Hay como un concepto de los espacios hallados que tiene que ver con trabajar con los espacios como en una locación de cine y usarlos como una escenografía, ¿no? Que eso uso en esta puesta y ya lo vengo, como vos dijiste, lo vengo experimentando con otro trabajo porque es algo que me resulta muy atractivo, indagar en lo que me brinda el espacio. En Fausto y Gasset trabajamos, dimos vuelta a la bicicleta, o sea, hicimos una apuesta que era en todo el espacio de la bicicleta, que era un salón, la cocina, el parque, el Fausto terminaba en el parque al aire libre, con las eventualidades de que se largaba a llover en los 10 últimos minutos de la obra, el vecino que golpeaba, el pajarito que pasaba en el medio de la última escena, y los que están sentados, que fue la obra anterior, directamente yo estaba dando clases para un grupo, este taller de producción que hago yo, que termina con un montaje, y un día no sabíamos, bueno, ¿qué obra vamos a hacer? No teníamos idea, dijimos, miremos este espacio, ¿qué era antes de un centro cultural? Y el tipo que estaba ahí, que era Néstor Brotadaura, nos dijo, acá antes hubo una escuela, y antes hubo un consultorio. Y miramos y vimos que sí, que estaba la barra del consultorio. Entonces eso nos llevó a decir, y si hacemos un consultorio, eso determinó la dramaturgia en ese caso. Es decir, y si la obra transcurre, si es una obra que pasa en un consultorio, bueno, ¿qué consultorio? Y ahí empezamos a tejer hipótesis acerca de qué tipo de consultorio, y lo mezclamos con la obra de Sartre, que era un consultorio que terminaba siendo el purgatorio, es decir, la gente iba, la gente no se podía sentar, bueno, cuento porque ya no lo hacemos más, pero quiero decir, es muy importante para mí el trabajo con el espacio y me seduce mucho ese tipo de trabajo. Yo tengo a Groucho Marx sentado en la tercera fila. Ese es uno, que está ahí como siempre, porque lo digo para hacer el chiste, pero además creo que es verdadero. Y tengo varios, y también los espectadores ideales van cambiando con el tiempo y con la situación, y también son íntimos. Es decir, no sé, a veces algunos no sé quiénes son y otros por ahí no sé, tengo un amigo de Buenos Aires que es mi amigo y compartimos gustos. Lo tengo ahí, digo, si le gusta y cuando viene a ver mis obras, a veces si le gusta a él, para mí ya está bien. Pero es el espectador ideal que uno tiene cuando escribe, ¿no? Eso hace a la interlocución, a cómo vos hablás, ¿no? Tito Cosa decía, yo escribo para mis amigotes. Entonces también se ve eso, ¿no? ¿Cómo escribir para tus amigotes? Vas a escribir con un tono, con una forma de escritura y de habla diferente que si escribo para, qué sé yo, para el señor. Sí, o para ganarme un premio, claro, o escribo para el señor diputado. La interlocución hacia el tono, dice Mauricio Cantú. Sí, de acuerdo a para quien vos escribas, el tono de tu escritura va a cambiar. Me gustaría, necesito hacer una pregunta, ahí vamos a ir cerrando el día de hoy y para darle información para el próximo, pero quería, ya que hablamos del diputado, que no sé en qué fila estaba, pero no sé lo que en uno que fondea a veces situaciones y que nos atraviesan situaciones sociales, políticas y todo. A veces el que escribe o el que pinta, el artista que hace una canción cualquiera del arte, intenta hacer una metáfora, ¿no? Poetizar a partir de lo que lo va atravesando y bueno, qué valor a veces o cuánto en tu historia, qué peso tiene esas realidades, ¿no? Como también yo también conversando con vos, la otra vuelta decía, bueno, tengo noción de haber conocido en las primeras horas como Disparate, Floresta, y quizá en el primer momento en el absurdo no se puede distinguir quizá, ¿no? la denuncia o la ideología de ese fondo que estoy hablando ahora. Quizá hay
otro lugar filosófico que puede estar atravesando, pero quizá no es tan visible. Y me parece que quizá para esta obra, me parece que empieza, si bien conserva lugares del absurdo, ¿no? que era algo bastante característico en tu obra, me parecía que empezaba a haber otro carácter, otro tono también. Entonces, nada más que valor le das, cómo lo camuflás, si lo camuflás o no. Mira, creo que tiene que ver con algo que dijo Daniel hace un rato, de que no se puede escribir a partir de las ideas. Yo coincido con eso plenamente. Es decir, hay una cosa que decía Haroldo Conti, que también cuando le preguntaban, pero usted, ¿por qué no es que Haroldo Conti lo conocen? El famoso escritor. Él decía, yo escribo acerca de lo que me pasa. Dice, yo vivo en el Delta. No puedo poner una manifestación en el Delta. Entonces, él a la vez era un activo militante. Pero una cosa es la acción cívica, digamos, y lo que yo piense y la ideología que tenga, y otro es cómo eso se vuelca en la obra. Yo creo que eso se tiene que volcar en la obra del modo que recién ejemplificaba Daniel, es decir, uno hace la obra. Luego, si vos en el centro, indagando bien, sos fascista, eso va a salir. Y si vos sos un militante de qué sé yo, no sé, si vos tenés tus ideas, tu ideología, eso va a aparecer en algún momento. Si vos ves quizás más eso en la vela de dispersiones, es porque por ahí apareció acá, y apareció de otras formas en Floresta. Yo tengo, en Floresta también creo que es una obra que dice mucho de mi ideología, pero quizás eso no me gusta a mí explicitarlo, ni llevarlo como a un lugar panfletario, ni que, no sé, me parece como, a veces como un facilismo, yo lo tomo así, ¿no? Como un facilismo inclusive en la elección de los temas, ¿no? Entonces, vamos a hacer una obra que hable del aborto. Entonces uno empieza por ahí y me parece que es un mal camino para el arte empezar por ahí. Si a vos realmente te interesa ese tema, eso va a aparecer en algún momento, me parece. Yo creo que yo no lo planteo a priori, digamos, me parece que las obras salen como tienen que salir, digamos, sale lo que tiene que salir. Como decía él, las ideas aparecen después. Hay una anécdota de Cartoon que cuando él hizo, creo que era Salomé de Chacra, que una de las actrices se quebró una pata a la quinta función y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o paramos? Y dijeron, no, pero yo si estoy en silla de ruedas puedo actuar. Entonces hicieron una adaptación de la obra y pusieron al personaje en una silla de ruedas. Hoy se resignificaría, estoy pensando, totalmente. Pero al otro día de ver la función en silla de ruedas salió un titular en La Nación. Tiene que ver con esto. Pero al otro día salió un titular en La Nación que decía la derecha paralítica. Es decir, la crítica había observado algo que había sido fruto del azar como algo elegido e ideado por el autor. El autor, esa idea aparece a priori, y fíjense esto, si pasara ahora se resignificaría y quizás sería otra significación diferente. Esto que hablábamos de cómo uno descubre en todo caso de qué trata la obra después. Yo tengo algunas obras que tienen un epígrafe, pero algunos muy contundentes. Por ejemplo, una obra mía que se llama La escena del crimen, el epígrafe que sirve solo, obviamente, los efectos de la edición literaria y no de la representación, porque el epígrafe en la representación no se utiliza, que dice, es una frase de Bale, el autor de Belleza Americana, el guionista de Belleza Americana, que dice, bueno, lo dice un personaje, ¿no? Nunca subestimes el poder de la negación. Claro, uno lee eso y dice, bueno, ahora habla de esto. Efectivamente, la obra habla de esto. Ahora yo le puse ese epígrafe 6 meses después de haberla escrito la obra. Porque 6 meses después me di cuenta de que en realidad la obra hablaba de eso, vi ese epígrafe, vi ese texto y dije, lo coloco como epígrafe. Y todos los epígrafes que he colocado siempre los he colocado mucho después, cuando me di cuenta de que hablaba. Uno descubre de qué va la obra cuando ya la terminó de escribir y quizás cuando ya está recontra estrenada, y a veces te lo dice un espectador. Y es tarde, es demasiado tarde para cambiar. Bueno, vamos a hacer una última pregunta que el público que había levantado allá, y lamento, Alejandro, otro día. Pero allá levantó la mano, no sé si la pregunta estaba viendo, sí, usted. ¿La puede decir cantando algo lírico que usted sabe? Disculpa. Yo digo, bueno, lo que acabas de decir acerca de quiero escribir sobre el aborto es una propuesta, y lo que puede salir atrás de eso, o no salir a partir de esa propuesta ética, no voy a decir una cosa mía, sino una cosa que decía Dostoyevsky,
que le encargaron un panfleto contra el alcoholismo y terminó escribiendo El jugador. Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. Le encargaron un panfleto contra el alcoholismo y lo que escribió no tenía absolutamente nada. Eso por un lado, ¿no es cierto? Que me parece que es un ejemplo que abona lo que vos dijiste recién. Y segundo, esta pregunta sí es mía. Si vos querías darle tanta inverosimilitud o dificultad a que fueran a ver una obra a tu casa y en el culo del mundo, hasta por ahí entra más o menos el biodrama que dice Daniel. Ahora, ¿vos crees realmente que en el 555 se puede ir a alguna parte? Eso sale, pasa una vez por década. Hace 6 años era esto. El boleto era mucho más barato. Ahí te quedaste con... Sí. Sí, yo era diferente también cuando escribí ese flyer, no sé, digo, pasaron 6 años. Está buenísimo el dato de Dostoyevsky. Hacemos una más y ahora sí cerramos. Pero esto por las dudas, porque si se extiende mucho, corta la luz y todas esas cosas. Queremos invitarlo, el machete, ¿por dónde está? Acá. La próxima picada de dramaturgo va a ser el martes 17 de mayo, igual se van a ir enterando por correos y eventos de Facebook y todo ese tipo de cosas. Va a estar Mario Carmetia, el martes 14 va a estar Lucas Capurro y así todavía no definimos otras fechas, va a estar Lucas Charán Rubio, Sebastián Amante y Olivia Díaz para darle el toque bello y femenino a la velada. Así va a continuar este evento, que son 6 encuentros y quizá hacia el final uno 7º que estamos craneando, donde se haga una picada de dramaturgas, no sé si es una carrera de embolsados o comer choripanes, no sé qué va a definir, pero hay una picada como de autos, ¿no? Pero entre dramaturgas. Ahora sí, Alejandro Gómez. Bueno, ese es el efecto del alcohol, quizá, que decía ella. La repetición del texto, tanto en teatro como en las canciones de la banda, ¿no? Trabajo y saco un finito. ¿Me explico? Lo haces desde Floresta, la repetición del texto, ir sacando como a partir del texto, de repetir las mismas palabras, digamos, y acá también la repetición, ¿cierto? Me llamó la atención por qué lo haces. Es más, me causa gracia. Sí, por eso lo hago. Porque, digamos, la comicidad también es el ritmo, es repetición. Ahí son, digamos, los comediantes tenemos algunos tips. Un cachetazo de comedia no causa gracia, 3 cachetazos causa Sí, gracia. el número 3 en la comicidad es clave, porque lo haces una vez, nadie se ríe, lo haces 2 veces, nadie se ríe, y la tercera se ríen. No sabemos por qué tampoco, pero funciona así. La repetición es uno de los tips de la comicidad. Y también por algo que tiene que ver con el italiano falso. ¿Y por qué? Nadie preguntó eso, pero yo tenía la respuesta, así que la voy a dar igual. ¿Por qué el italiano falso, Guillermito? Porque no soy italiano y porque también a mí me gustaba cómo suena el italiano, que eso es otro de los valores que tiene la palabra en el teatro. La palabra en el teatro, cuando uno escribe teatro, escribe para que la palabra sea dicha y sea oída, es decir, a diferencia de la novela y a diferencia del cuento, el teatro es un texto que se va a decir y que se va a escuchar. Entonces a mí me gustaba la sonoridad del italiano. Y tal vez esto de la repetición tenga que ver con eso, ¿no? Que en el caso de la repetición con la comedia. Es decir, que la palabra, además de proveer significado, provee música, provee sonoridad. Entonces ahí se entronca, yo también soy músico, entonces ahí lo de la repetición, lo del juego con esa repetición, tiene que ver con cierta musicalidad que se da a partir de eso, ¿no? Me parece, y que a mí me gusta mucho jugar, qué sé yo. Y no sé, lo ves, en la comicidad aparece permanentemente el tema de la repetición. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, me llamó la atención. Los dramaturgos que yo conozco, no todos hacen ese juego. Me explico y conozco bastante.
El otro día volví a ver ese video que se hizo famoso hace un tiempo que se llama Ni una palabra de amor, no sé si lo vieron, que era una chica que había encontrado una cita en un contestador viejo. Y entonces lo volví a ver y hay un momento en que la mujer en la vida cotidiana, porque eso es tomado de la vida, dice ausencia, 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 ausencia. Si vos tenés que escribir ese texto, ¿cómo lo escribís? En teatro lo tenés que escribir así, ausencia, ausencia, ausencia. Es decir, en el teatro también se escribe, digamos, se escribe eso, se escriben esas repeticiones, que uno las dice. No sé, me parece que tampoco es algo tan loco. En la vida hablamos muchas veces así. Te agradezco. Bueno.